Imagínate el esposo que se dedica al lavado de activos y que necesariamente para lavar sus activos tiene que adquirir bienes o vender bienes. Para hacer ese acto necesita firmar escrituras públicas y su esposa tiene que acompañarle en la firma. ¿No sabe usted que en su maleta está llevando droga y en el aeropuerto lo detienen? Positivo para alcaloide. ¿Usted puede alegar prohibición de regreso? Y te da armas, teoría del delito, para plantear una teoría del caso. Te marca la línea de análisis y la línea argumentativa también. Si tú no tienes conocimiento de la teoría del delito, como una vez dije, andas a ciegas en la teoría del caso. Doctor, bienvenido a la tribuna de entrevistas del EP. Agradezco la invitación, Francisco. Bien, partamos por explicar, porque no toda nuestra comunidad, doctor, son penalistas, pero estoy más que convencido que estos temas le van a interesar muchísimo a nuestra audiencia. ¿Qué es el delito? A ver, para llevar el concepto de delito partimos de una realidad, un hecho prohibido, Sí. un hecho criminal, una conducta no permitida en un ámbito social. Frente a esta realidad, el Estado tiene que organizar, seleccionar y establecer sanciones de determinados hechos. Los más graves son acuñados en el sistema penal peruano como delito. Y por ende, con apoyo del desarrollo de la doctrina, la jurisprudencia y la legislación, hay uniformidad en establecer que el delito es una conducta que tiene calificaciones que hacen que contenga esa esencia delictiva, que esa conducta sea típica, o sea que está acorde a lo descrito por una ley penal. Típica. Ok. Antijurídica, porque después de eso, esa conducta que está calificada en una ley penal es contraria a todo el ordenamiento jurídico peruano y culpable porque quien ejecutó la conducta pudo haber actuado conforme a la norma, pero no lo hizo, por eso se le reprocha, por eso es culpable. Entonces, eso es más o menos, si podríamos establecer el concepto del delito. Para llevar esto a los casos, que es lo más interesante que va a tener esta conversación, podemos ejemplificarlo, por ejemplo, como la teoría del delito, que es el tema en desarrollo, juega un rol relevante al momento de analizar el delito de robo y hurto. Ya, pero sí, por supuesto. Vamos a suponer de que, y voy a colocarle un caso de laboratorio, Ya. ha sido resuelto no solamente por la jurisprudencia nacional, sino también he encontrado jurisprudencia española sobre el tema. Ya. Hay una técnica denominada la técnica del abrazo, ¿no? Ya. El delito de robo exige violencia. Sí, ¿Qué así más es. exige? Amenaza. Amenaza, correcto. Y hurto, maña, ¿no? Sí. La habilidad La de astucia. sustraer su teléfono o su reloj sin que usted me identifique. Así es. Ya, correcto. Entonces, la técnica del abrazo básicamente es abrazar a un ciudadano, colocarle el brazo sobre el hombro, Ya. ¿no? No estás ejerciendo violencia, Ya. sin decir nada, te entrega su celular, porque ya deduce que está siendo víctima de un robo. Ya. ¿Es robo o hurto? A ver, la diferencia de ambos delitos estriba si la norma establece el caso tenga o no medio típico, violencia o amenaza. ¿Para qué? Para que identificar si la víctima ejerce resistencia, significa que estamos en un ámbito de robo. Si no ejerce resistencia, estamos en un ámbito de hurto. En el momento que la víctima se vea en peligro o considera que debe ejercer resistencia, ¿no? Entonces, en ese momento, la víctima es una víctima de robo. La técnica del abrazo, como tú señalas, es una persona, un ajeno, que le agarra o sea, le abraza, ¿no? Y en ese momento, la víctima, si considera que se siente indefensa y necesita ejercer un mínimo de resistencia, más no lo hace porque un extraño lo abraza, se puede verse intimidada y por ende entrega el celular, podríamos estar en un ámbito de robo. Depende de las circunstancias también. Porque si es un acto de astucia, meramente de astucia, que hace confundir a la víctima, que simplemente entrega el celular porque, por X motivos, pero no como un acto de, digamos, de resistencia, entonces evidentemente estaría un hurto. Acuérdate que una de las agravantes del hurto es
el que ejecuta la sustracción mediante astucia. Ese es un hurto agravado. Ujú, Entonces hay una pena distinta al hurto simple. ujú. Si la víctima se bloquea y a lo mejor no ejerce ningún tipo de resistencia. Pero ya siente ya se siente en sí mesmada, reducida en sus actos de poder disponer sobre sus bienes, entonces se tendría que indagar, se tendría que investigar Ujú. si la víctima en ese momento fue objeto de amenaza. Tendríamos que ver ese tema. Y en base a esos conceptos tendríamos que tomar una posición del caso, Ya, ¿no? permítame plantear sobre la base de este ejemplo un escenario hipotético, Ya. ¿no? Interesante, y vamos a ver cómo es que esto usted lo analiza bajo el prisma de la teoría del delito. Ujú. ¿Y qué tal si se trata de una broma callejera, ¿no? A lo mejor hay una cámara escondida, están filmando un supuesto atraco, Ya. ¿no? Y efectivamente lo abrazan y todo, sustraen la pertenencia, Ya, ok. la sustrajeron, se lo llevan, pero al rato le devuelven la pertenencia y le dicen, bueno, se trataba de una broma y hay una cámara escondida. Ya. ¿Cómo se analiza eso bajo el prisma de la teoría del delito? Teoría del delito. Cuando yo di el concepto de delito, Ujú. dije que uno de los primeros eslabones para evaluar la conducta es la tipicidad. Ujú. Que la conducta se adecue a la Sí, ley penal. correcto. Porque no podemos cualquier conducta calificarla como delito. Necesitamos la norma penal. Ujú. Y en este caso tienes el artículo 185, Correcto. 186, 187 y 188. Ahí Sí. están tanto hurto como robo simple y agravado. Correcto. Entonces, lo que tiene que hacer en este caso que tú me planteas es evaluar si los componentes del delito se configuran en el caso. Y hay un punto ahí que no se configura ni para hurto ni para robo. La mínima disponibilidad, apoderamiento. Porque no basta la sustracción. Ujú. Tiene que llegarse al apoderamiento. Mínima disponibilidad del bien hurtado o robado. Alguien podría decirle, pero este bromista, ¿no? Este youtuber, ¿no? Se apoderó, doctor, porque se llevó su bien. Claro, luego lo devolvió, pero se apoderó de su bien, de su celular, de su billetera. Fue luego, después, que le dice, no, se trataba de una broma, mira, ya está la cámara, pero llegó a apoderarse del bien. ¿Qué le diría usted? Tendríamos que evaluar si en verdad hubo el apoderamiento que exige la jurisprudencia y la doctrina. Porque hay hasta 3 niveles de apoderamiento. O sea, ya, sustraje, extraje de su ámbito de custodia el celular. Y me lo estoy trasladando a mi propio ámbito de custodia. En ese momento de traslado, ¿estoy cometiendo apoderamiento? Muchos dicen que no. Ujú, Otros dicen, ya, perfecto. Lo sustraje de mi ámbito de custodia y lo puse a mi bolsillo, ujú. a mi ámbito de custodia, ¿no? Claro. Y camino 2, 3 cuadras. ¿Estoy cometiendo apoderamiento? La gran pregunta. Otros dicen, no, tengo que hacer un mínimo de disponibilidad, o estar en un ámbito donde de todas formas puedo hacer uso del celular. Entonces, a partir de ahí, debemos evaluar si objetivamente estamos hablando, objetivamente, en la tipicidad objetiva, se ha conseguido configurar todos los elementos objetivos, en especial el mínimo de disponibilidad. Aparte de eso, si aún así se ve satisfecho el mínimo de disponibilidad, ahora vamos al ámbito subjetivo, la tipicidad subjetiva. ¿Hubo un fin de lucro, un fin de apoderamiento, una intención? No, la finalidad es clara, es una broma, ¿no? Entonces, De el mal caso, gusto a lo mejor, pero es una broma, ¿no? entonces el caso decae a nivel de tipicidad subjetiva. 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 Y ya no necesariamente hay que irnos a antijudicial y culpabilidad. Primer nivel, el caso tiene que caer. Y así, cuando uno arma su estrategia, su teoría del caso, necesita justamente de la teoría del delito y estos componentes para saber, oiga, en ese caso que tú me planteas, podemos plantear una estrategia de que no se ha dado apoderamiento. O podemos hacer una estrategia de que no hay tipo subjetivo, no hay el elemento subjetivo que se exige tanto en el hurto como en el robo. Y en base a esa estrategia se finan las pruebas, las actuaciones o los argumentos jurídicos. Ujú. Ahora, lo segundo sobre el delito de robo agravado, ¿no? La pistola. ¿Qué pasa si la pistola es de juguete? No es una pistola real, ¿no? Pero la víctima cree que es una pistola real, evidentemente, ¿no? Pero en los hechos no se trata de una pistola real, no de juguete. Una de agua. Es uno de los casos tan problemáticos en la jurisprudencia y en la doctrina que ha merecido varias sentencias Sí. ejecutorias, posiciones doctrinales, ¿no?
el arma de fogueo, el arma artificial, el arma La de réplica. juguete, Ujú. la réplica. Al final de cuentas, sí ha servido como efecto amenaza. Sí estamos Ya. ante un robo. Ujú. El tema es que lo tenemos como modalidad agravada, Sí, a mano armada. sí. Y en ese parecer muchos establecen que como es un arma, no es un arma armada, no es un arma efectiva, sino un arma de Claro. fogueo, basta y sobra para configurar la amenaza, pero Pero no agravante. hay dudas para configurarse el agravante. O sea, es un tema que por lo común suele tratarse como un tema de robo, ¿no? Tema de robo. Pero hay posiciones en contrario, porque muchas veces dicen, ¿no? El agravante te dice a mano armada, no te dice que uses el arma, no te pide efectividad. Y otros establecen que, como dicen, a mano armada, el arma tiene que entenderse como un arma efectiva, aunque no sea Correcto. utilizado, ¿no? Ok, ok, ok. A ver, vamos a plantear otro ejemplo sobre armas de fuego, ¿vale? ¿Qué ocurre si a lo mejor un policía persigue, y esto es un caso real, esto ha ¿Ya? ocurrido, a lo mejor lo recuerda por Ujú, los hechos, persigue a un presunto delincuente, está ujú, en fuga, ujú. y el presunto delincuente en fuga hace un ademán con la mano derecha de la pretina de su pantalón, como si fuese a sacar un arma de fuego, Ya. y este policía lo abate por la espalda. Ujú. Ok, ¿de qué manera se podría examinar un caso como ese? Ya. He visto un video, bueno, no con el arma que ha reaccionado, pero sí hay video que está colgado en las redes Ujú. de un policía que abate a un delincuente en fuga, Ya. ¿no? Que ha sucedido creo que en San Juan de Lurigancho. Ujú. Pero vamos a agregar el tema que tú dices. En ese momento en fuga, este delincuente coge su bolsillo Ujú. como si Hace el ademán. hace el ademán, Sí. ¿no? Como si estuviera sacando un arma de fuego. No tiene un arma de No fuego. tiene un arma, pero hace el ademán. Sí. Puede tener un celular, puede tener, Ujú. pero hace el ademán. Pero está en fuga, Está en fuga. está corriendo, está en Sí. fuga. Y el policía, que está armado, ¿no? Y que lo está persiguiendo, ve esas circunstancias y le dispara. En realidad es un caso de laboratorio, es un caso complejo, porque aquí podríamos estar ante un supuesto de legítima defensa o no, pero en las circunstancias de fuga se entiende que ya no hay agresión ilegítima, Ujú. que es un presupuesto de la legítima defensa, el delincuente está fugándose, ¿no? Ujú. Y el policía no puede hacer uso del arma para aniquilarlo o Mm. neutralizarlo. ¿Puedo alegar error de prohibición a lo mejor? Yo creo como policía, Sí, a ¿no? ver. Que pudo haber sacado un arma. Me equivoqué, pero vamos, error de prohibición. Bueno, en una especie de laboratorio es un error de previsión indirecto, Ujú. porque el policía cree erradamente que está actuando bajo una causal de justificación legítima de defensa porque pensó de que le iba a responder con un arma de fuego. Ujú. Puede darse el caso, conforme lo planteas, pero evidentemente hay que analizar todos los detalles, porque el delincuente estaba fugándose. Ujú. Estaba fugándose, ese es el problema. Ujú. Ahora, hay dos conceptos que suelen ser confundidos por muchos estudiantes, incluso por profesionales del derecho. Por eso es importante de que se matriculen al curso especializado en teoría del delito que el doctor Eduardo García va a dictar en el EP Pasión por el Derecho junto al profesor Dino Carlos Caro Coria y el profesor Frank Almanza. Toda la información la pueden encontrar en lpderecho.p y al final de esta transmisión voy a dar más detalles sobre este curso. La fuerza física irresistible, doctor, el movimiento reflejo. ¿Y cómo a través de estos argumentos yo podría eximirme de responsabilidad? Úseme de ejemplo, por favor. A ver, fuerza física irresistible y movimientos reflejos, también agrego el estado de inconsciencia. Ujú. Son supuestos de ausencia de conducta. Antes de ingresar a hablar de tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, necesitamos saber si esos componentes se trabajan en torno a una base Claro, fáctica porque sólida, el delito es una conducta. típica, antijurídica Claro. y culpable. Antes de todo eso, Conducta, conducta. tenemos que evaluar, es la base de los tres Correcto. componentes del delito, ¿no? Tenemos que saber, luego cualquier conducta puede ser Ujú. imputado penalmente. Ujú. ¿Y cómo se demuestra eso? Desde el punto, ya desde una visión negativa, no concurriendo fuerza física irresistible, que está en el Código Penal artículo 20, movimientos reflejos y el tema del estado de inconsciencia. Fuerza física irresistible. Imaginémonos que usted está yendo con una pieza prehispánica,
Ya. Lo está trasladando, está contribuyendo a un museo, ¿no? Ujú. Entonces un tercero viene y le empuja. Un tercero viene y le empuja. Y usted cae y destruye esa pieza arqueológica valiosísima. Ujú. Un delito contra los componentes arqueológicos del Perú, porque hay un capítulo de delitos de destrucción. No, porque a usted una fuerza de un tercero, de una persona, ha ejercido contra usted que no ha podido controlar su propia Un conducta, terremoto. que también puede ser un supuesto, porque la fuerza física irresistible la causa, la fuente puede venir una persona o un fenómeno natural, un terremoto, los huaicos cuando generan inundaciones a los terrenos, ¿no? Un bache. También es una fuerza, o sea, fuerza de un tercero que tú no puedes controlar, es irresistible, que no lo puedes tú modificar. Por eso se tiene que evaluar el caso por caso. Entonces ahí, por ejemplo, delito no puede haber porque no hay una conducta. Si bien tú lo has tirado, De mis manos. se ha salido esa pieza valiosísima, pero no se te puede reprochar tipicidad, antijusticia y culpabilidad porque no hay conducta, porque esa conducta fue inconsciente, porque un tercero te ha impulsado a hacer un acto que tú no podías abarcar en tu conciencia y no lo podías resistir, era irresistible. Fuerza física irresistible. Ahora, movimientos reflejos. Con ese mismo ejemplo podemos plantearlo, que esa pieza prehispánica se encuentra ubicada en una tarima, Ya, ¿ya? Yo me encuentro cerca y de pronto se me ocurre, pensando en voz alta, a lo mejor usted puede mejorar este ejemplo, a ver. ¿no? Alguien golpea mis rodillas El acto reflejo, por y yo supuesto. pateo la tarima Y se cae, y se cae la pieza también prehispánica. la misma lógica. El acto reflejo es un influjo externo que pasa del centro sensorial al centro motor, pero no pasa por tu conciencia, no lo puedes controlar. Es un reflejo, producto de lo que tú pones, y por ende es una conducta inconsciente, no es una conducta apta para imputar penalmente, el acto reflejo. Te pongo un ejemplo quizás un poquito más claro y que puede darse también en los temas. Cuando uno conduce un vehículo, Ya. ¿no? En un verano, con un sol ardiente, ¿no? Puedes estar conduciendo contra el sol y el reflejo del sol, ¿no? Obviamente genera que tus párpados se cierran. Y en ese cerrar la vista puede generarse accidentes de tránsito, ¿no? Puede generarse, imagínense que tu vehículo se va al precipicio y los acompañantes que estaban contigo mueren, tú sobrevives. O generas un choque contra otro vehículo que también se va al precipicio. Entonces, aquí puede evaluar previamente si el señor conductor generó ese accidente por un acto reflejo del párpado producto del brillo del solar, ¿no? Que es natural. Y se puede evaluar. Debe haber visto usted unos láseres verdes que suelen usar algunas personas Ya. en los campos, Sí, 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 los, las partes deportivas. en los Creo. actos deportivos, Sí. ¿no? Pero de un tiempo a esta parte lo están empezando a usar en las calles. Ah, Esto eventualmente podría ocasionar un accidente de por tránsito, supuesto. ¿no? Afecta la visión o te Si genera. yo apunto a lo mejor al chofer de un congresista, apunto a lo mejor al taxista, Ujú, puedo generar de un movimiento reflejo por supuesto. que Por su- ocasiona un accidente Así es. y a esa persona se le va a imputar homicidio, tentativo de homicidio a lo mejor, Ujú. pero él podría alegar un acto reflejo Obviamente que sí. por el láser. Miren, cómo es importante la teoría del delito, ¿no? Te dicen, el mensaje que te da la doctrina, la teoría del caso, la teoría del delito es, oye, no tienes conducta. Tu estrategia tiene que ser ataca la conducta. Y tendríamos que generar pruebas, actuaciones que demuestren, Claro, a nivel probatorio ya tendríamos que demostrar que hubo un láser. que hubo un láser, que si el efecto del láser genera un acto reflejo, ¿no? Y eso haya contribuido al desenlace fatal, ¿no? Entonces, sí, es cierto. Mira, y te da armas la teoría del delito para plantear una teoría del caso. Ujú. Te marca la línea de análisis y la línea argumentativa también. Si tú no tienes conocimiento de la teoría del delito, como una vez dije, andas a ciegas en la teoría del caso. Ujú. ¿Qué otros casos en torno a la teoría del delito podríamos comentar esta tarde? Hay tantos, Francisco, a ver,
en la práctica, en el litigio suelen invocarse mucho el tema de los principios de la imputación objetiva, Ujú. prohibición de regreso, las conductas neutrales, cuando un sujeto Es se interesantísimo eso. adecúa, su estándar ha sido siempre sujeto a las pautas que su profesión, su labor, su actuación le permiten. A ver, hay un caso que sería bueno ilustrarlo, que tiene que ver, por ejemplo, con la previsión de regreso. Ujú. Este es un estudiante Ya. universitario, el primero en su clase, estudia biología, Ujú. es el primero en su salón. Ya. Es fenomenal. Lo único que le falta es su título profesional, Ujú. pero sabe más que el profesor. Ya. Pero como es una persona humilde, necesita tener ingresos para poder pagar sus estudios Mm. y trabaja como mesero en un restaurante. Ujú. Y es un restaurante exótico, que venden comidas exóticas. Ya. Entonces, él, como es un mesero, simplemente el chef recibe los platos y les da a los comensales. En uno de esos platos advierte que un pescado exótico Ujú. que, digamos, él con sus conocimientos de biología sabe que tiene partes venenosas, que el chef se ha obviado extraerlas, ¿no? Pero él sabe que hay, hay todavía órganos venenosos en ese pescado exótico, Ujú. lo advierte, el chef es el responsable de preparar el plato, no él, Ujú. lo advierte y le entrega al comensal y el comensal a las 2, 3 horas fallece. Pero él sabía que ese plato que estaba sirviendo tenía componentes venenosos que iban a acabar la vida del componente. Pero es un estudiante de biología, no es un biólogo, es un estudiante de biología que conoce todos estos detalles. La doctrina pregunta, ¿acaso es responsable penalmente por la muerte, el homicidio? Sabemos que el chef lo ha preparado, ¿no? Y Mm. que ha obviado hacer ese control. Pero él conocía y él contribuyó trasladándole el plato al comensal. Y sabía perfectamente que había veneno en ese plato. La pregunta que se hace desde el punto de vista de la provisión de regreso es si es cómplice del homicidio. La respuesta que se da es que no es cómplice. ¿Pero por qué? Si él sabía. ¿Pero acaso era profesional de biología? O sea, se le puede exigir a él un deber de evitabilidad si era un solo estudiante, aunque fuera el mejor de todos. Entonces, bajo la previsión de regreso se estipula que él no se le puede reprochar penalmente la muerte de ese comensal. Pero tú dirás, oye, pero si siquiera él pudo haberlo evitado, ¿no? Pudo haberlo, aunque no había deber que Mm. exigirle, pudo haberlo evitado. Ahí es donde algunos estipulan que debió tener un deber de solidaridad. Mm. Pudo haber evitado el delito, ¿no? Ujú. No será responsable del homicidio, pero sí infringió un deber de Ujú. solidaridad. Mm. Pudo haber evitado que el señor siga exponiendo su vida. Pues, entonces, Claro. y eso sí se le reprocha penalmente. Y hay delitos, Mm. justamente. Aunque la pena es menor que Sí. el homicidio, pero por ahí va la salida. Una modalidad muy contemporánea, si se quiere, del tráfico ilícito de drogas Ya, es llamar a un rapi, ya. a un rapitendero, Ujú, ¿m? Darle un paquete, un encargo para que desplace la droga, que el rapi no sabe que es droga, no sabe ya. que ese paquete contiene Ujú. cocaína, desplazarlo de un punto A un punto B. El rapi está cumpliendo su rol de rapitendero. No tiene que saber necesariamente qué hay dentro del paquete. Si eventualmente se lo detiene al rapitendero y se le encuentra la droga, él podría alegar prohibición de regreso Por supuesto, su conducta ha sido neutral. neutral. Él solamente se encargó de desplazar. Y por ahí también mira cómo es importante la teoría del Ujú. delito. A las empresas que se dedican a transportar, ¿no? Sí. Esas- bajo las pautas de un compliance, tienen que establecer reglas y conductas a efectos de que, digamos, se desenlacen o se desliguen de cualquier práctica contributiva al tráfico ilícito de drogas. Como dice, el Rappi no Ujú. conoce, pero muchas veces en ese nivel de desconocimiento la empresa puede aprovechar, ¿no? Ujú. Entonces ahí el compliance que debe asumir la empresa tiene que, digamos, establecer las pautas de ejercer siempre una conducta neutral, Correcto. ¿no? Ahora, ¿qué pasa si convenientemente
yo utilizo ese argumento para defender al rapitendero, que es mi cliente, ¿no? Pero realmente él sí conocía lo que había en el No, paquete. vamos a complicar más el caso. Imagínate que el cliente le dice, oye, lleva que acá estoy llevando droga, Ya. pero él en sus pautas de trabajo le han dicho que él no puede revisar nada. Su labor es Ujú, trasladar, ujú. trasladar, ¿no? No revisa nada. Imagínate que un bromista le ha puesto una notita ahí en el paquete, aquí llevo droga. Por ejemplo, imaginemos que sea un paquete, una cuestión íntima que están llevando, Ujú, y un bromista le pone, aquí llevamos droga, aquí lleva droga. ujú. Este personal tiene que abrir el paquete para cerciorarse que hay droga. ¿Y qué pasa si está afectando la intimidad del que quiere que traslade una cosa muy Ya, personal? claro, sí. Entonces, al final de cuentas, quien se sujete a su conducta, a su rol, a su pauta como de persona rap y como tú Mm. señalas, evidentemente no comete delito. Por más que le diga un vecino o un tercero, oye, por si acaso estás llevando droga, o sea, él está, O sea, tiene que hacer oídos sordos a eso pero es su prácticamente. pauta. No, pero si viene un tercero, imagínate que yo contrato a una persona, llévate este paquete Mm, y un vecino enemistoso, estás llevando droga por si acaso, ¿él qué va a hacer? Si sus pautas es, yo no puedo ver el paquete, no puedo revisar, mm. mi labor es trasladarlo. Ahora, algo que la pauta que me diga la empresa es, oye, si tú tienes algún indicio, una sospecha de que esto puede ser droga, sí estás obligado a revisar. Si hay esa pauta previa, tiene que cumplirla. Pero si no hay una pauta y aún así entrega el paquete, evidentemente no es responsabilidad. El tema es, Francisco, que en la prohibición de regreso Ujú. no basta, no es suficiente tener conocimientos. Ya. O sea, la conducta mantiene neutralidad aún con los conocimientos que existan sobre el tema. Pero si la persona, en el contexto en que ejerce la conducta, advierte que su proceder es delictivo, evidentemente se pierde la neutralidad. Te pongo un ejemplo. Ya. Este, estás en un mercado, ¿no? Tú te encargas de vender cuchillos, Ujú. afilas y vendes cuchillos. En un mercado, una señora se acerca con su bolsa y te dice, ¿sabes qué? Véndeme el cuchillo más filudo porque mañana voy a matar a mi marido. Ujú. Tú vendes cuchillos, estás en un mercado, ¿no? Le vendes el cuchillo. Al día siguiente miren las noticias que lo mató con el cuchillo. O sea, el vendedor tiene la obligación de cerciorarse las intenciones que tiene su cliente. Ujú. Entonces, ¿cómo se viviría en la práctica social? Todas las Claro. cosas. Ahora, traslademos a ese vendedor de cuchillos al frente del estadio Matute. Ujú. Clásico, Alianza Lima, la U. ¿Ya? Ujú. Han quedado empatados y ambos hinchas, aficionados, están fastidiadísimos y generan una gresca. Claro. Y él Y, no y se le tú- ocurre mejor modelo de y ju- negocio y ahí estás que vendiendo vender el cuchillo. cuchillos. ¿Vendería el señor cuchillo? El contexto delictivo es claramente delictivo. Un mercado es una Mm, zona de ventas, ¿no? ujú. Pero trasládale pues a ese momento de la gresca. ¿Le venderías? No. Tú, aun cuando seas vendedor de cuchillos, pierde neutralidad tu conducta porque el contexto en el cual desarrollas tu conducta es claramente Claro, delictivo. claro. Yo le voy a poner otro ejemplo. ¿Ok? Alerta aeropuerto. Ya, Le entregan al familiar una encomienda para un amigo suyo en España, ya, en ok. Europa, Ya. ¿no? Lleve, por favor, esta encomienda. Ya, métalo a tu maleta. Ujú, No sabe usted que en su maleta está llevando droga. ujú, Y en el aeropuerto lo detienen ya. y le dicen la prueba esta del cambio de color, todo, positivo para alcaloide. ¿Usted puede alegar prohibición de regreso? La Porque per- usted actuó bajo su rol, Claro. Entonces, neutral. es una conducta neutral. He tenido un caso similar. Ah, He tenido hace tiempo un caso similar. Bueno, pues en esa época la previsión de regreso estaba todavía en el Perú en pañales, ¿no? ujú, Pero sí, evidentemente es una conducta neutral, es una conducta típica. Y evidentemente aquí lo que cabe es demostrar si en realidad ese pasajero, en verdad era un pasajero habitual, no era una persona dedicada al tráfico de drogas, ¿no? ujú. Pero sí, he visto casos de ese tipo. O sea, la persona es detenida, pierde su vuelo, ¿no? Sigue un proceso, quizás puede estar encerrado 24 horas o más, y
aun cuando se le excluye y se vea que era una conducta neutral, Mm, el daño ya quedó. El señor sí, ha perdido su vuelo, ha vivido un trauma en un país claro. extranjero, imagínate. Pero además de prohibición de regreso, conducta neutral, qué otros argumentos uno podría a lo mejor desarrollar? ¿Principio de confianza, quizá? Por supuesto, también es uno de los principios muy aplicados Mm, en la práctica del litigio y en la jurisprudencia. claro. ¿Qué más se podría alegar en un caso como ese, por En el ejemplo? principio de confianza, ahora hace poco la jurisprudencia ha estipulado, por ejemplo, en tema de lavado de activos, Ajá, ¿no? Tú sabes que en las escrituras públicas, un matrimonio que tiene sociedad en común, tienen que firmar los cónyuges, claro, ¿no? claro. Cuando tienen que adquirir inmuebles o vehículos, ¿no? Y imagínate el esposo que se dedica al lavado de activos Ya. y que necesariamente para lavar sus activos tiene que adquirir bienes o Mm, vender bienes y para hacer ese acto necesita firmar escrituras públicas y su esposa tiene que acompañarle en la firma. mm. Entonces, La esposa no sabe. desconoce, ella se Ok. dedica a otro negocio, su esposo a otro negocio, pero como la ley obliga que los dos deben firmar, la Ujú, esposa tiene que firmar. correcto. Ella puede invocar principio de confianza, por Ujú, ejemplo, ¿no? Que la jurisprudencia, la Corte Suprema, justamente ha establecido la viabilidad del principio de confianza, actuar bajo la confianza de que el otro está actuando conforme a la ley, como yo también lo hago, sí. ha sido invocado en el caso de la esposa, ¿no? La Claro, esposa. básicamente yo confié en mi pareja, no sabía, desconocía completamente sus negocios sucios, Sí, así es, oscuros. así Ya, es. pero un juez eventualmente podría resolver, pero a ver, ¿la conducta delictiva de su esposo era manifiesta, a lo mejor? Puede ser también. O sea, no es que automáticamente vamos a aplicar el principio de confianza. Mm, Aquí se debe evaluar ujú, si ese tercero ha estado primero, su conducta ha estado conforme al riesgo permitido, a la claro. norma, a lo estándar. Y segundo, que no pudo prever Ujú, que la otra parte estaba en el ámbito de la ilicitud, obviamente, ujú, ¿no? Para que invoque el principio de confianza. ujú. Una persona empuja a otra durante una discusión acalorada, provocando que la víctima caiga y se golpee la cabeza. Muere. Ya. Ok. Mm, homicidio puede ser homicidio o a lo mejor podría alegar emoción violenta. La emoción violenta, claro, homicidio por emoción violenta. Aquí debemos evaluar también el sentido de la discusión, ¿no? Imagínate que era un ámbito de infidelidad lo descubierto, Y ahora, un empujón no necesariamente, o sea, si uno empuja a alguien, no necesariamente busca causarle la muerte, ¿no? evidentemente, ¿no? Las circunstancias pueden ser que ese ámbito de causalidad, tú quieres empujarlo a la persona Mm, para poder, digamos, mostrarle tu rechazo, fastidio, ¿no? mm, Enojo. Pero imagínate que en ese momento alguien se desplaza o alguien mueve una silla o un objeto contundente y muere desnucado. mm, Cambias el curso causal que tú habías previsto, ujú. hipotéticamente, por la intervención a última hora de un tercero. Sí. Ahora, el caso que tú me pones de emoción violenta implica evidentemente ver el ámbito de la discusión y si éste ha afectado su conciencia a llegar a un grado de emoción violenta que Ujú, no puede controlarlo por el impacto generado, ¿no? ujú. Una infidelidad en ese momento Ya. descubierta, ¿no? Genera una discusión y quizás por ese motivo, si bien no elimina completamente la responsabilidad, la culpabilidad, Ujú. hay un reproche menor. Por eso es que el homicidio por emoción violenta es un homicidio atenuado. Atenuante, ¿no? Sí, Mira, qué interesante, porque alguien podría decirle para, para retrucar su ejemplo, o sea, doctor, ¿está diciendo usted que la infidelidad puede atenuar? O sea, si yo mato a alguien porque descubro que me es infiel, ¿eso puede atenuar mi pena? pero la emoción violenta, como toda emoción, tiene que ser evaluada espontáneamente y en el momento. No quiere decir que descubrí la infidelidad y a los 3 días lo mato. Mm, Ya en ese tiempo, evidentemente, ese estado anímico se ve mermado ujú, y lo que puede venir es una planificación o una venganza y eso mm. pues no es emoción violenta. Hay que dejar claro de que estos ejemplos son ejemplos Hipotéticos. hipotéticos y bajo un
bajo un paraguas, un contexto académico. Así es, de laboratorio Porque, podríamos por llamarlo, ¿no? supuesto, porque lo que buscamos es ejemplificar cómo la teoría del delito puede ser útil para plantear argumentos de Así es. defensa, argumentos para atenuar una pena, pero de alguna manera marcan el camino, la línea argumentativa de por dónde podría el abogado desarrollar sus posturas para eximirle de responsabilidad a su cliente, para buscar que la pena se le atenúe, etcétera. Para que sepan que la teoría del delito es una de las piezas claves para armar tu teoría del caso. Dicho de otra forma, la teoría del delito es útil para hacer el bien o el mal, porque podríamos usarlo eventualmente para defender. Hay que plantearlo en estos términos para Sí, que se sí, entienda sí. el ejemplo que acaba de comentar usted y desarrollar. Ujú. El ejemplo de la infidelidad y cómo esto eventualmente podría ser un Así es, atenuante. así es. A ver, vamos a plantear algunos otros ejemplos. Como por ejemplo, acá tengo uno, ¿no? Yo le comentaba fuera de cámaras que también esto está asociado a la teoría del delito. ¿Por qué un boxeador no podría ser procesado y condenado por lesiones graves o lesiones leves, ¿no? Sube un boxeador al ring, lo desmaya a su rival, eso calza dentro del tipo penal, alguien podría decirle, ¿eh? Porque le dan días de descanso, pasa examen médico, si pasa examen médico legista, le van a dar días de descanso y eso podría configurar el delito de lesiones leves o graves. ¿Por qué? A ver, la respuesta inmediata que me viene pues es el tema de los riesgos permitidos. Mm, Hay una práctica social tolerada, admitida, como pueden ser los deportes de con el contacto, contacto, claro. como puede ser el boxeo, Mm, que evidentemente la persona va a salir lesionada, mínima o grave. ujú, Pero si el deportista se desempeña dentro de ese marco deportivo permitido, porque entiendo que deben tener pautas y normas en esa práctica del ujú, boxeo, la persona, por más lesiones que reciba, no puede presentarle una denuncia a su rival, ¿no? ujú. Sería improcedente, Evidentemente, atípica. atípica. O sea, ahí lo que cabe son las infracciones que el reglamento deportivo establece al deportista en ese ámbito, en esa práctica. Suspensión, Mm, multa, lo que sea. Pero si está dentro del rigor de la práctica deportiva permitida, no podría invocarse ninguna imputación por lesiones, ¿no? ujú, Por más grave que sea. mm, Si la persona va más allá de los estándares, de las pautas, de las reglas del boxeo, y bajo esa conducta que supera ese riesgo permitido, genera el resultado lesivo, ahí sí estamos en el ámbito penal. Por ejemplo, no suena la campana, ya nadie se puede pegar. Terminó, te están yendo a los camerinos. Ya. Pero antes de pasar a ese ejemplo, Ya. Ah, ok. suena la campana y acaba el round. Ya nadie se puede pegar, Ya no, terminó. pero uno de ellos le mete un derechazo. Terminada el ámbito deportivo y la práctica deportiva, ya no hay regla deportiva que aplicar, las personas son ciudadanos comunes y corrientes, y si eso es por un acto de venganza o un acto de, digamos, entre comillas, piconería, y genera lesiones, evidentemente tiene que intervenir el derecho penal. Ujú. Hace poco hubo un caso de Zambrano, este futbolista peruano, le metieron un golpe de camino a los camerinos. Él muy bien pudo ir, Benedetto, me parece. sí, Nadie vio nada, las cámaras no registraron esto, pero de camino al camerino, luego del primer tiempo, Benedetto le clavó un derechazo en el ojo izquierdo. Esto, Benedetto podría, no llegó a mayores, pero si se judicializaba el caso, podría haber alegado riesgo permitido, no, teoría de riesgo. no, porque terminó el ámbito deportivo, ya había acabado el partido de fútbol, Mm, y esto sucedió en Argentina, ¿no? sí. Y bajo las leyes penales argentinas que tienen la figura de lesiones Ujú. también, pudo muy bien Zambrano presentar su denuncia, porque ya es extradeportivo, es agresión, ¿no? Sin duda. Ok, ok. Vale. Un futbolista corre tras su rival con la clara intención de lesionarlo, de postrarlo en la cama por varios meses y le plancha pues la pierna derecha, con Ah, conocimiento y voluntad, ¿no? de lesionarlo, De para que, lesionarlo, ¿no? pues, De acabar con su carrera evidentemente, y y le ponen roja. y dentro del ámbito deportivo.
Evidentemente, yo no entiendo yo creo que los reglamentos no permiten ese tipo de situaciones y en realidad podría superar el riesgo permitido, ¿no? Va más allá de las pautas permitidas tolerablemente en un tema de ámbito deportivo y sin dudar puede presentarse la denuncia, no cabe Mm, duda. claro, porque la gente podría decir, pero es que claro, hay defensas que son criminales, ¿no? Que van con la pierna en alto dispuestos a todo. Sí. Tendríamos que evaluar cuál es tú sabes que en los deportes de contacto, Ujú, muchas veces para frenar el avance de la pelota, no, bloquear al rival, uno con la intención de ir a la pelota, mm, muchas veces no mide las fuerzas y se va contra el deportista. No es una intención, es una imprudencia deportiva y por ahí se debería evaluar el caso, ¿no? En algunos, en otros quizás se acoplan a lo que tú señalas y ujú, ese es otro tema. ujú. Pero igual no deja de ser interesante el caso porque hay figuras legales Ujú. asociadas a la teoría del delito que podrían ser examinadas en casos como estos y que a lo mejor pasan inadvertidas Así es. cuando uno ve un espectáculo de fútbol, ¿no? Ujú. Sí, sí, por supuesto. Por eso es que, claro, tremenda barrida al crack del Mm, equipo, que si bien lo deja fuera de juego, ¿no? Puede tener consecuencias penales. Se tendría que evaluar, ¿no? ujú. Perfecto, doctor. ¿Por qué es importante ya para cerrar la entrevista, para llegar al momento final, por qué es importante que las personas que nos ven en nuestra comunidad se matricule al curso en teoría del delito, TLP? Claro, este curso lo que busca es presentarles la teoría del delito de forma más clara, Como ahora. básica, simple, práctica, como lo Ujú, estamos viendo, para que se pueda entender los alcances de la teoría del delito. Como tú habrás notado, para yo establecer una estrategia de defensa, ujú, como también una estrategia digamos, de investigación o de acusación, ujú. necesito los alcances estructurales de un delito, Sí. ¿no? Y en base a eso, yo puedo decir, oye, acá, por ejemplo, si fuera un fiscal, este es un delito de medios determinados, necesita un medio típico, no te olvides de investigar si hubo un medio de violencia o amenaza Ujú, o de la defensa. Oye, me están notificando en disposición de investigación preparatoria. Veo aquí el defecto está en el tema del objeto material. Entonces hay que armar la estrategia, ¿no? Entonces, ujú, un paso previo a la teoría del caso es la teoría del delito. Y ujú, si uno quiere litigar, necesitas la teoría del delito, ¿no? Porque si no, como vuelvo a insistir, estás litigando a la ciega, ¿no? mm, Por eso es importante. ujú. Hay casos de laboratorio que, ya para ir cerrando, vienen a bien comentar como un accidente en una zona inhóspita, en donde no hay alimentos y para supervivir necesitas alimentarte de otro ser humano. Los debe haber escuchado. Por Ya, favor, ok. ¿podría ilustrarnos? Porque hay hasta películas se han desarrollado, se han producido a raíz de escenarios como estos. Bueno, a ver, hay dos supuestos, Ujú. ¿no? Que también lo podemos utilizar con el ejemplo de la tabla de Carneades. ¿La tabla de qué? De Carneades, ¿qué significa? Este es un caso típico de estado de necesidad Sí. disculpante. Estás en la deriva, ¿no? O del desierto, dos personas, ¿no? O vamos al mar, ¿no? Hay una tabla flotando que solamente tiene espacio para una persona y ahí hay dos náufragos y uno sacrifica la vida del otro para sobrevivir. Lo mata Lo mata con conocimiento, y con voluntad, voluntad. los matas, porque si no, tú no sobrevives. Hay una situación de conflicto de intereses, Ujú. tu propia vida versus la vida del ajeno. Se cumple absolutamente todo lo que exige el delito de homicidio. Sin embargo, el tema es que esa conducta puede ser típica, puede ser antijurídica, pero el problema es que no se le pudo exigir otra conducta conforme a la norma porque si no se sacrificaba su propia vida. Y eso se llama estado de necesidad exculpante. Se le excluye, no es culpable la persona. Lo mismo podemos decir el caso del desierto que tú planteas, Ujú. ¿no? Entonces, bajo esa situación, evidentemente, la defensa tiene que girar en torno a ese supuesto y destruir el tema de la culpabilidad. En principio, ¿no? Ah, ya, tengo que destruir el tema de la culpabilidad. Perfecto. Entonces, tengo que armar actos de investigación, actos de defensa jurídica en torno a demostrar que hubo un estado de necesidad
que me ha obligado a sacrificar la vida del tercero para, digamos, prevalecer mi vida. ¿No? Más o menos el tema. ¿Y si se come para sobrevivir el cadáver? Bueno, el cadáver ya es cadáver, ¿no? Es un objeto de derecho, ¿no? Es un objeto, es un Ya no cadáver. es un sujeto de derecho. Sí, sí, sí. Hay un tema de afectación a la imagen, al tema de los muertos, pero en ese caso lo mismo, ¿no? Bajo las mismas circunstancias. Ahí ya más es la vida humana de una vida ya decaída. Entonces, aquí lo que se aplica es el estado de necesidad justificante, porque prevalece más el interés de la vida propia de una vida que ya concluyó, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Edward. Francisco, por Está la muy entrevista. interesante la conversación. Amigos, por favor, compartan esta entrevista. Ha estado muy educativa, pedagógica, todo lo que hemos mencionado aquí, ejemplos. Por supuesto, en el marco de un formato educativo, académico. Es necesario que muchas más personas también puedan conocer de todos los análisis que hemos podido desarrollar en estos minutos. Vamos a lanzar con LP, vamos a iniciar un curso en teoría del delito. Los detalles los pueden encontrar en la página lpderecho.p. Inicia el 14 de agosto de 2024. Si separan su cupo hasta el 9 de agosto, se llevan 2 libros gratis. El bloque temático del curso: conducta en la sesión número 1, tipicidad objetiva en la sesión número 2, tipicidad subjetiva, antijuricidad 1, 2, culpabilidad 1, 2, casos prácticos en las sesiones finales y muchos otros temas que van a desarrollar los profesores Edward García Navarro, el profesor Carlos Caro Coria y el profesor Frank Almanza Altamirano. Toda la información a detalle en lpderecho.p. Me despido de todos ustedes, queridos amigos. Hemos contado con la presencia del doctor Edward García, con quien hemos desarrollado múltiples temas asociados a la teoría del delito. Permiso, me despido de todos ustedes. Gracias.